Dios les bendiga, buenas noches. Es un gusto para nosotros como Casa de Oración Renacer estar con ustedes nuevamente en sus hogares. Hoy tengo un invitado especial, mi nieto Tiago. Saluda, hijo. Hola, hola, mi nombre es Tiago en Dosi. Gracias, hijo. Ya te puedes ir a descansar si quieres. Bye. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, gracias por tomarse el tiempo de semana a semana escucharnos. Para nosotros es un gusto y un privilegio también poder estar con ustedes. Reciban un cordial saludo de parte mía y de mi familia y también reciban un cordial saludo de parte de mis pastores Malcolm y Claudia Morales. El tema que tenemos esta noche se llama Hijos en Luz. Vamos a basarnos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos del 23 al 36. Y antes de empezar, quiero pedirle por favor que tome su Biblia en sus manos o su dispositivo móvil y que por favor repita conmigo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos y la semilla incorruptible que es la palabra de Dios será sembrada en nuestro corazón y dará mucho fruto que transformará mi manera de pensar, mi manera de vivir, a mi familia, a mi ciudad, a mi nación y sus alrededores. En el nombre de Jesús, los que creemos y confiamos decimos amén, amén y amén. Dios les bendiga. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que pues hoy nos compete a todos, que es la poderosa palabra de Dios. Yo le quiero pedir por favor que me acompañe al Evangelio según San Juan, capítulo 12 y versos 23 en adelante. Y dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 23. Y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí vamos a hacer nuestro primer stop. El Señor le está hablando a sus discípulos porque llegan unos griegos que quieren hablar con él, que quieren conocerlo, que quieren ver a Jesús. Entonces Andrés le dice a Jacob y Jacob le dice al Señor Jesús. Y entonces él sabe que esa es una señal que él estaba esperando para poder hablarles estas cosas. Y entonces él les dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero esa glorificación de la que él habla es específicamente su crucifixión, para después pasar a un cuerpo glorificado. Luego dice en el verso 24, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Esto es parte de lo que nosotros como hijos en luz debemos aprender. Hemos visto, ya tiene más o menos unos 20 o 20, un poquito más de años que se ha levantado esa doctrina de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la supergracia, ¿verdad? De la gracia sobre gracia. Y tienen algo de verdad, pero son verdades a medias. Esta es la verdad, lo que está escrito en la palabra de Dios. El Señor Jesús no renegó de ir a la cruz del Calvario a favor nuestro. Tampoco dijo él que fuera malo que el hombre sea prosperado. Es más, él dijo que el obrero es digno de su paga. Pero no es eso lo que debe buscar el hombre. El hecho de que el Señor nos tenga en algún momento pasando un desierto no quiere decir específicamente que estemos en pecado o que hayamos estado en pecado. Porque cuando Él pasa a sus mejores hombres por el desierto, no es porque ellos hayan cometido un error, es porque está purificándolos, es porque Él está sacando lo mejor de esas personas que estaba adentro de ellos, que está dentro de nosotros,
Vamos a traerlo a este tiempo. Muchas veces nosotros miramos que otras personas progresan y a veces nosotros nos molestamos. De hecho, la palabra de Dios lo especifica en uno de los salmos, porque dice, no te aflijas, no te abatas, porque veas al malo prosperar, dice, porque al final será para los hijos de Dios, para los que buscan el camino del Señor, lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros nos molestamos mucho porque nosotros decimos, pero si nosotros no somos malos, pero si nosotros no hacemos nada fuera de lugar, pero nosotros mismos estamos saliéndonos en ese momento del parámetro que el Señor marca. Porque el mismo Señor dice que por cuanto todos pecamos, en Romanos 12, por cuanto todos pecamos, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que aquel que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Porque todos hemos pecado. Todos pecamos todos los días de distinta manera. Tal vez no son pecados que son evidentes en gran manera, pero son pecados. Recuerde que no hay una escala de especificación del pecado. Pecado es pecado. Y el pecado trae una consecuencia. La consecuencia es muerte. Pero es aquí donde entra la gracia del Señor Jesús. No la supergracia. No aquella en la que como usted ya se salvó, usted puede hacer micos y pericos y nadie le va a decir nada. No. Usted debe tratar de llegar a la estatura del varón perfecto, porque eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Cuando usted ve que el Señor Jesús sale de resucitar a Lázaro, y que en lugar de acercarse los fariseos o los sumos sacerdotes en ese momento a decirle, hoy reconocemos que eres el Hijo de Dios, lo que hacen es que complotan contra él. Y entonces el Señor necesita salir de ese lugar. Y entonces después se encuentra en la situación en que también están complotando contra Lázaro. Le pregunto yo, ¿es realmente eso lo que tenían que hacer con él? Y usted me va a decir, bueno, al final es posible que sí, porque la profecía se tenía que cumplir, es cierto. Pero también recuérdese que Juan 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, ahí entramos nosotros, ¿verdad? A los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque el ser hijos de Dios o ser hijos en luz no es solo hacer la confesión de fe, es también caminar como Cristo camina, es también vivir como Cristo vive, es hacer nuestra tarea diaria por apartarnos del pecado que nos asedia, por dejar de ser eh, las cosas que hacíamos antes. Mire lo que dice el Señor en el verso 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Mire, el que ama su vida, el que ama sus deleites, el que no quiere cambiar de dirección, el que pretende que con ir a la iglesia y escuchar un sermón de 1 hora a la semana o 2 veces por semana va a ser salvo, sin tomar en cuenta que es necesario que nosotros adoremos al Señor, sin tomar en cuenta que es necesario que nosotros alabemos al Dios verdadero, sin tomar en cuenta que nuestra vida debe ser una alabanza delante de Dios, no está haciendo nada. Y es tan triste, porque entonces usted va y pasa la hora y media sentado en un templo o en la silla de un templo. Y cuando usted sale y le pregunta a alguien qué fue lo más lindo que le habló el Señor a través del sermón, ni se acuerdan del sermón, menos de lo que Dios les dijo. Porque no es esa su intención, porque no van a escuchar lo que el Señor quiere decirles. Van solamente a cumplir ese domingo a domingo o ese miércoles o jueves y domingo porque son cristianos, ¿verdad? Y tienen que llegar a ese lugar. No es así. Por eso dijo el Señor, este pueblo, estaba refiriéndose en ese momento a los que estaban congregados ahí, y el mismo Dios de gloria dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón ni siquiera está aquí. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo en este momento aquí. El que ama su vida
la vida que tenía, que no quiere dejar, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, no es que no se aprecie, no es que tenga que menospreciarse como persona. Dice en este mundo. El que aborrece su vida en este mundo, o sea, lo que tiene que hacer para el mundo, ese correr, ese no tener cuidado de sus hijos, porque tiene que ir a trabajar y si no trabaja, no. Tranquilo. Hasta el día de hoy, el Señor ha tenido cuidado de nosotros y lo seguirá teniendo. Pero ocúpese en lo que es mejor. ¿De qué le sirve o de qué nos sirve estar todos los días metidos en una iglesia o todos los días leyendo la palabra de Dios sin entendimiento y sin compartirla con nuestros hijos y sin decirles, esto entendí, esto estamos haciendo mal o esto estoy haciendo yo mal, perdónenme? A mí, mis hijos son testigos que en más de una ocasión me ha tocado decirles, perdónenme, me equivoqué. Ellos son testigos y le pueden preguntar a cualquiera de mis hijos. Porque he encontrado en la palabra cosas que yo pensaba que hacía bien, pero que estaba haciendo mal. Y me ha tocado virar en U para retomar el camino del Señor y enseñarles a ellos, tratar la manera de instruirlos en este camino, para que ellos, cuando yo no esté, también puedan seguir caminando con nuestro buen Dios. Porque ninguno de nosotros es eterno. Y también de esto habla el Señor acá. Pero nosotros debemos de aborrecer aquellas cosas que no son agradables delante del Señor. Y recuérdese, este es un pasaje que es un poco complicado de dar la exhortación, porque muchos pensamos que debemos de aborrecer a las personas que están en el mundo, pero el Señor no habla de las personas. Lo que el Señor aborrece es el pecado, no al pecador. Si no, ninguno de nosotros pudiera entrar a su presencia y ninguno de nosotros pudiera predicar su preciosa palabra. Y a la verdad ninguno de nosotros es digno de predicarla, pero la palabra de Dios es digna de ser predicada. Esa es la verdad, es la palabra de Dios la que nos dignifica a nosotros. Y eso también es morir a nosotros mismos. Eso también es parte de estar en la luz. Dejar morir esa oscuridad a la que nosotros aparentemente le pertenecemos y empezar a brillar. Yo le pregunto, ¿cómo sabe usted qué brilla y qué no brilla? Cuando algo tiene luz propia, ¿cómo lo probamos? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Dónde cree usted que es probado? Pues en las tinieblas. Porque nosotros fuimos llamados a ser luz en las tinieblas. Somos nosotros los que tenemos que llevar la esperanza a aquellas personas que están sin esperanza. Somos nosotros los que tenemos que llevar cómo romper esas cadenas que los detienen a ellos en esa oscuridad, en esa amargura, en esa tristeza, en esa depresión que ha matado tantos jóvenes, en esa depresión que ha empujado a tantos muchachos a la drogadicción, al alcoholismo, a vivir de parranda, incluso las personas ya grandes que no quieren madurar, los chavorrucos creo que nos llaman, y que están en algún momento tratando de vivir de nuevo una juventud perdida. Pero el tiempo pasa. El tiempo no perdona a nadie. Pero hay una verdad sobre el tiempo. Y esa verdad se llama Dios. Él, lo que uno no hizo en 10, 15, 20 años, Dios lo puede hacer con uno en 2, 3 semanas, en 2, 3 meses, en un año. Y la palabra de Dios lo especifica. Pero para eso hay que morir a uno mismo. Mire lo que el Señor les dijo
en el verso 26. Mire, como esto también es parte de morir a uno mismo y también es parte de caminar en luz o de ser hijos en luz. Porque hijos de luz, que uno sea hijo, cuando usted es hijo de, por ejemplo, un profesor, eso no lo hace usted profesorcito. O sea, usted no entra a su clase cuando lo inscriben en la preprimaria y usted es el que da clases porque usted es hijo de un profesor o de un maestro, pues. Usted también tiene que aprender, tiene que ser enseñado. Es igual en el cristianismo, es igual cuando usted nace de nuevo. Usted no nace sabiéndolo todo, debe ser instruido, debe ser capacitado, pero depende más de usted que de las otras personas. Y ya no depende tanto de lo que Dios quiera darle, porque Dios quiere darle, quiere que usted aprenda, quiere que usted camine, pero depende de usted, del amor que usted le tenga a la palabra de Dios, del amor que le tenga a Cristo, para aprender más de Él, para saber todo lo que el Señor quiere enseñarnos, para que se cumpla Jeremías 33:3 en nosotros. Porque todos, en todo momento, nos recordamos mucho de ese pasaje, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, clamen, sí, es para orar, pero es para estar en comunión con el Señor. Si alguien le dice a usted, ven, te voy a mostrar algo, usted tiene que ir con esa persona y caminar con esa persona al lugar donde Él le quiere mostrar algo. Eso es lo que el Señor nos enseña en Jeremías 33:3. No me quiero salir mucho del tema porque nos está avanzando el tiempo. Mire lo que dice en el verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire qué precioso lo que el Señor nos dice y nos muestra. Que debemos nosotros de despojarnos de nosotros mismos para caminar hacia donde Él está, para poder caminar en luz. ¿En qué luz? En la luz de Cristo. Porque Jesús es el camino y la verdad y la vida. Recuérdelo. Y también recuerde que la palabra de Dios dice, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3.
Disculpen, tuvimos un pequeño inconveniente ahí con técnico, ¿verdad? Perdonen. Estábamos en el verso 26. Dice la palabra así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces esto también es parte de estar en luz. Esto también es parte de estar en luz. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos para poder servirle a nuestro buen Dios, entonces nosotros también estamos caminando en la luz. También estamos siendo hijos en luz. También estamos honrando a nuestro Señor. Y a través de eso, nuestro buen Dios nos honrará a nosotros, porque es una promesa que nuestro Señor Jesús hizo para nosotros. Nosotros debemos estar realmente interesados no solo en servirnos de Dios, sino en servirle a Dios primero. Porque recuerde que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Cada uno de nosotros tiene un don específico, ¿sí? Pero cada uno de nosotros también tenemos que aprender cuál es ese don. Pero ¿cómo va a saber usted cuál es el don que usted tiene si al final de cuentas usted no lo manifiesta? Si al final de cuentas usted no se interesa por saber cuál es, no sirve para aprender cuál es ese don específico que el Señor Dios Todopoderoso le otorgó a usted. Entonces, aquí es donde el Señor promete honra, pero es de parte de Dios. Por eso es que muchos de nosotros, cuando estamos en un momento laboral o en cualquier ámbito, nosotros debemos estar seguros de hacer todas las cosas como para Dios y no para los hombres. Porque cuando nosotros hacemos las cosas como para Dios, con excelencia, buscando ser mejores a cada momento, nuestro buen Dios es quien se encarga de ponernos a nosotros en lugares de honra. Por eso dice la palabra de Dios: el diligente delante de los reyes está. Pero no así el negligente. Y negligente es aquel que mira que las cosas pueden pasar, pero no reacciona. El diligente es aquel que se preocupa antes de que las cosas pasen. Y también el Señor honra esas cosas. Mire el verso 27. Esta es una gran enseñanza para todos nosotros. Mire el verso 27 lo que dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesús, antes de llegar al momento cúspide, en el momento en el que Él es apresado y lo llevan y lo encarcelan y le empiezan a hacer todo lo que desafortunadamente tuvo que vivir. Oh, pero bendito sea el Señor que tuvo la fortaleza para vivir. Él dice: ahora está turbada mi alma, porque hay angustia en su corazón, porque hay un temor de lo que va a suceder con su vida. Era obvio. Estaba en este mismo cuerpo de muerte. Pero él no se detuvo por eso. Él dice a sí mismo, como dándose aliento a sí mismo. Dice: para esto vine a este mundo. Y cuando usted o yo estamos en un momento de esos así desesperantes, un momento de esos en los que uno no tiene para dónde agarrar, pero no se pone uno a pensar, bueno, ¿y si para este momento fue que el Señor me trajo? O como dice aquella alabanza: para esta hora he llegado. Fue difícil llegar hasta aquí, pero aquí estoy. Y usted se arrincona a llorar o se va a esconder para que no lo alcance como hizo Jonás. Y de todas maneras, el lugar donde usted se esconde también es de Jehová. Y también ahí está el Señor. Y también ahí le va a hablar. O lo va a sacar. O va a poner quien lo vea. Mire, cuando Dios necesita que usted haga algo, de donde usted esté, lo va a ir a traer. Amén. Entonces, mire, el mismo Jesús dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame. Si para esto vine, dice.
Entonces, cuando usted se encuentra en una situación así complicada, pregúntele al Señor, ¿cómo puede pasar ese momento? O pregúntele al Señor, ¿cómo ver el bien en todo lo que está sucediendo? Porque recuerde que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces hay que preguntarle al Señor, ¿dónde está el bien en la situación que usted está pasando? Para poder enfocarse en ese bien y poder pasar ese desierto, poder pasar esa tormenta, poder pasar esa lluvia, poder pasar esa tempestad en el mar, todas las cosas que el Señor nos muestra. Porque recuerde que el mismo Jesucristo pasó su desierto y después pasó una tormenta y después pasó una tempestad, ¿sí? Y después todavía tuvo que aguantar todo lo que le quisieron hacer. Tuvo que huir, tuvo que esconderse en algún momento, pero aún así no dejó en ningún momento de cumplir con el propósito que el Padre le había encomendado. Por eso dice el Señor acá, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si para eso fue enviado, dice él. Entonces, también usted debe de entender esta parte, o nosotros debemos entender, todos nosotros debemos entender esta parte. Cuando nos encontremos en un momento difícil de nuestra vida, doblemos nuestras rodillas delante del Señor y preguntémosle, ¿qué es lo que necesitas que yo aprenda ahora, Señor? ¿Y a quién debo enseñarle esto? Porque el Señor no nos hace pasar a nosotros montañas, cruzar montañas, solo porque hay que cruzarla. No, usted está cruzando en este momento un monte alto porque mañana o pasado mañana o dentro de un mes va a tener que llevar a un grupo de personas a pasar ese monte alto también. Pero si a la primera usted 2 pasos da y ya no quiere seguir, todas las grandes carreras se comienzan dando un paso. Así se comienzan las grandes carreras. Y aquellos que logran culminarlas, aunque no sean los primeros, tienen gran satisfacción. En Cristo no es necesario que usted llegue primero. En Cristo lo ideal es que usted llegue. Y que cuando usted llegue pueda decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Y mira, traigo astos. Aleluya. Ahora yo quiero preguntarle, ¿usted está en luz? ¿O conoce por lo menos el camino que debe caminar? Porque no puede olvidar que hay un solo camino al Padre, y es Cristo. Y Cristo en nosotros es la esperanza de Dios. Y la esperanza que nosotros tenemos no avergüenza a nadie. Él dio su vida por nosotros y sigue abogando a la diestra del Padre a favor nuestro, porque hay alguien que todos los días nos acusa a nosotros. ¿Sabe qué es lo más gracioso? Que nosotros le damos a Él como acusarnos, porque no guardamos nuestra vida para el Señor. Le digo guardamos porque es general, no es que unos sí y otros no. Todos en algún momento, por alguna razón, nos equivocamos. Pero hoy es un día maravilloso para poder caminar en luz. Y no tiene usted que hacer cosas súper complicadas para poder para poder caminar en la luz. Es sencillo lo que tiene que hacer. Es confesar que Jesús es el Señor de su vida para poder empezar a caminar en luz. Yo quiero invitarlo a que haga su confesión de fe, a que se haga el camino de la luz y que pueda caminar como hijo en luz. Porque el Señor quiere bendecirlo, quiere ayudarlo, quiere sacarlo de esa oscuridad, quiere rescatarlo de esas cadenas de deudas, de esas cadenas de enfermedad, de esas cadenas de alcoholismo, de drogadicción, de esas cadenas de furia, de esas cadenas de falta de perdón.
de tantas cosas que nosotros nos hacemos. El Señor Jesús quiere hacerlo libre de todas esas cosas. Y es sencillo. Solamente tiene que repetir conmigo esta oración. Es que por favor, repita conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy reconozco que necesito tu luz para salir de estas tinieblas. Por favor, Señor Jesús, hoy reconozco que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día para darme vida y vida en abundancia. Sé tú mi ayudador. Sé tú el Señor de mi vida. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora voy a orar por usted. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús y conforme a tu palabra, Señor, yo oro por aquellas personas a las que mi voz ha alcanzado, Señor, para que tú los bendigas y los ayudes, Señor. Aquellos que aún no están caminando en la luz, que puedan, papito bueno, caminar en tu luz, que es Cristo Jesús. Por favor, Señor, guíalos a través de tu glorioso Espíritu Santo a una iglesia donde hablen tu preciosa palabra, Señor, y donde ellos puedan ser instruidos, Padre, para servirte. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y los que creemos y confiamos decimos amén, amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos la siguiente semana. Y perdón por los inconvenientes. Que Dios los bendiga.